Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 36. Chapter 36. Gilgamesh, the Fortuars Only Designated Broken Monster. Gilgamesh. Arquero de clase caballero. El rey héroe más antiguo de Mesopotamia. No fue el primer rey de la historia, ni el primer héroe, pero sí el primero en convertirse en rey siendo un héroe. La señorita Ilya sentía que todo su ser no estaba bien. Aquel rey familiar, envuelto de pies a cabeza en una armadura dorada de caparazón de tortuga, el rey Gilgamesh que la había sometido brevemente en combate cuerpo a cuerpo y cuyo poder de fuego a distancia podía cubrir por completo su niebla, había aparecido. Al percibir esa mirada burlona pero interesada, su corazón comenzó a latir con fuerza inexplicablemente. ¿Era la sensación de estar enamorada? No, era la tensión de haber sido derrotada en su primer combate. A diferencia de la lucha con la espada china, mientras ella se mantuviera de distancia y usara su ejército familiar para enredarla mientras se escondía en la densa niebla, ni siquiera la espada china podía hacerle nada. Después de todo, su agilidad estaba ahí mismo. Pero el aterrador fuego de cobertura del rey Gilgamesh podía ignorar por completo su niebla. Si la gente común no hubiera llegado a la finca Tosaka en ese momento, probablemente no habría escapado. Su noble fantasma la contrarrestaba de forma mucho más aterradora que el de la espada china. Cada oleada de bombardeo de noble fantasmas la mantenía en un estado de constante tensión. Incluso ahora, ella seguía pensando que él era el monstruo más grande y destrozado de esta guerra del Santo Grial. Hermano mayor, esta debería ser nuestra primera reunión, ¿no? ¿No es un poco exagerado este hecho de que me traten como a una propiedad? La señorita Ilya parpadeó. La espada china y el hombre de la lanza doble habían roto su borrado de información. ¿Por qué el rey Gilgamesh aún guardaba una impresión tan profunda de ella? Esto no era científico ni mágico. Su borrado de información era una auténtica maldición. Además, esta declaración, propia de un director ejecutivo autoritario sacado de una novela barata, sonaba extraña al escucharla. HMPH. Simple maldición de olvido de asesino. Este rey ha visto maldiciones y tesoros que superan con creces tu imaginación. No te creas tan importante, serpiente mestiza. Incluso sin activar ciertos noble fantasmas y habilidades, ¿acaso pensaba que su divinidad era solo un adorno? Aunque las habilidades de tipo maldición tuvieran algún efecto, este sobre él sería reducido. Mirando con desdén a la señorita Ilya que intentaba hacerse la tonta, el rey Gilgamesh resopló y frunció los labios. Aunque el efecto de esa maldición sí existía. Su impresión de la señorita Ilya seguía siendo muy borrosa, pero al verla por primera vez, aún podía recordar la mayor parte. Tu ofensa contra este rey solo puede pagarse con tu vida. Aunque seas inmundo e inferior, tu vida ya le pertenece a este rey como pecador condenado. No le corresponde a otros mestizos tocarte, ni a ti juntarte con una turba de aburridos reyes falsos y mestizos. Por supuesto, sobre todo le interesaba esa energía mágica maligna y ese extraño mecanismo para conceder deseos. Este proceso de desvelar lo desconocido le producía una inmensa satisfacción. Jajaja, este rey es al menos el rey de los conquistadores más renombrado de esta época. ¿Te atreves a llamarte rey? Ja. En el cielo y en la tierra, aparte de mí, todos los demás son unos presuntuosos mestizos. El rey Gilgamesh cruzó los brazos con desdén, obviamente reacio a dar una buena imagen. Antes de insultar a los demás, ¿por qué no te proclamas primero como ese rey de caballeros de Gran Bretaña? ¿Acaso eres solo el señor de una nación pequeña y desconocida que se autoproclama rey mientras desprecia a los demás monarcas? Si es así, eres excesivamente arrogante y engreído. Iskandar rió a carcajadas, sin mostrarse particularmente enfadada, sino más bien respondiendo con ironía al rey dorado. Esta actitud era asombrosa, al menos desde el punto de vista de la espada china. Después de todo, si recibiera semejante insulto despectivo, sin duda desenvainaría su espada directamente contra el rey dorado. Como reyes, este desprecio era excesivo. Abría y cerraba la boca insultando a los demás, llamándolos mestizos, y no solo a los demás reyes, sino a todos los presentes, maldiciéndolos a todos en conjunto.
Era tan descortés y maleducado que incluso conversar con él resultaba repugnante e incómodo. ¿Lo conoces, Caster? Ese tipo tan grosero. La espadachina frunció el ceño. Al oír esto, la señorita Ilya hizo un gesto con la mano. Apenas lo conozco. Es arquero. No hace mucho, en la villa de la familia Tosaka, me peleé con ese hermano mayor al que le gusta subirse a las farolas. Solo que la pelea se interrumpió a la fuerza. En cuanto a fuerza, para ser sincera, es mucho más fuerte que yo. Y me dio la impresión de que probablemente no estaba peleando en serio, sino más bien como un gato jugando con un ratón. No hay nada de malo en decirlo. Los más débiles de todo el campo eran solo ellos dos. Si no se puede vencer, no se puede vencer. Siendo honestos, una vez que comenzara el combate cuerpo a cuerpo y esta aliada barata muriera demasiado rápido, solo ella quedaría con mala suerte. ¿No eres rival para él? La espadachina se mostró algo sorprendida. Soy caster, no un caballero. Sería extraño que las clases inferiores vencieran a caballeros superiores en buenas condiciones, ¿no crees? Espera, ¿cuál es exactamente mi imagen en vuestras mentes? Simplemente tengo un poco más de energía mágica, un poco más de agilidad y un poco más de habilidad mecánica. Por favor, no me traten como a un monstruo de las estadísticas como a todos ustedes. Soy simplemente el tipo de persona a la que es muy difícil matar, pero también muy difícil matar a otros. Un mago asesino. Mis disculpas. Es que tu ejército y tu velocidad son muy problemáticos. Personalmente, creo que si ambos estuviéramos a plena potencia en un combate singular, como mucho, podríamos quedar a partes iguales. Del mismo modo que mi compañero caballero lancero tampoco pudo romper tu bloqueo en poco tiempo. Para un oponente como tú, que puede desaparecer entre la niebla, es difícil imaginar que digas que alguien podría someterte sin hablar en serio. ¿Era débil la señorita Ilya? Era difícil determinar la respuesta. Se hacía más fuerte frente a oponentes más fuertes, su fuerza era desconocida. Me sentía como alguien que podía pelear con cualquiera, pero que a la vez no podía matar a nadie. Un tipo extraño. En su peor momento, fracasó incluso en el asesinato de maestros. En su mejor momento, podía enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con ella, la saber más fuerte entre las clases de caballero. Hacía creer a la gente que tenía una extraña habilidad de 50-50. Ya fuera humano o fantasma, podía intercambiar algunos golpes con cualquiera. ¿Por qué vuelven a mencionarme? No hice nada malo, simplemente quería duelos individuales con todos ustedes. Al oír que hablaban de sí mismo, el hombre de la lanza doble también sonrió con resignación. Esta situación dificultaba enormemente cualquier movimiento. La espadachina y la maga se aliaron, el rey dorado y el rey de los conquistadores se enfrentaron. Solo él quedó aislado. Al menos él también era uno de los tres caballeros, Lancer. Sin embargo, Saber también tenía razón. Gatito, no tienes por qué ser tan modesto y humilde. Tu fuerza y convicción han ganado el reconocimiento de todos. Ese hermoso y sobrecogedor baile nocturno también cautiva sin remedio. Sin duda, en tu vida adulta fuiste un gran héroe. Incluso si ese rey grosero es Archer entre los tres caballeros, puesto que lograste escapar ileso de la mansión Tosaka, ya posees el poder para enfrentarte a él. Hermano mayor, le dijiste lo mismo a Saber durante vuestro duelo anterior. Haciendo honor a tu reputación de toda la vida. Al oír al hombre de las dos lanzas empezar de nuevo con halagos, mirando las lanzas de rosas rojas y amarillas en sus manos, la señorita Ilya se llevó la mano a la frente y apartó la mirada. Obviamente, también estaba deduciendo poco a poco el verdadero nombre del hombre de las dos lanzas. Deja de halagarla, en serio, deja de halagarla. Si esto continúa, se volverá muy engreída. Claramente no puede vencer a nadie, y si se vuelve arrogante. Jaja, ¿en serio? Solo estoy expresando mis sentimientos. Después de todo, poder enfrentarme a héroes como tú, menospreciarte no sería menospreciarme a mí mismo, que lucho contra ti. Al ver esto, Diarmuid también rió alegremente sin inmutarse. No se trataba de halagos mutuos, sino de un respeto sincero. Además, ¿por qué menospreciar a los enemigos? Si eran demasiado débiles, derrotarlos era simplemente abusar de ellos. Solo cuando eran lo suficientemente fuertes, derrotarlos era un acto heroico. En cualquier caso, un recordatorio, hermano mayor. Por favor, ten cuidado después. Caster, ha descubierto tu magia de reconocimiento a berserkero assassin escondidos y acercándose al campo de batalla. La espadachina miró atentamente a su alrededor, pensando inconscientemente que aquello les advertía de la posible presencia de enemigos ocultos.
Al fin y al cabo, dos servidores aún no habían aparecido. Especialmente Assassin. Hasta ahora, ningún Servant había descubierto los movimientos de Assassin. Ella no pensaría ingenuamente que Assassin no había venido. En cambio, eso solo demostraba que la capacidad de ocultación del otro era terriblemente fuerte. Ni siquiera ella, con su habilidad de intuición, ni Diarmuid, con su habilidad de ojo de la mente, pudieron detectar el más mínimo rastro. No soy un asesino. Si ustedes no pueden encontrarlos, ¿cómo podría yo? Entonces, Caster, ¿tienes algún tipo de magia de reconocimiento? ¿Puedes protegerte a ese maldito asesino? Las miradas de Diarmuid y la espadachina se dirigieron una hacia la otra, demostrando una evidente confianza en la magia de la señorita Ilia. Después de todo, su aterradora cantidad de energía mágica estaba ahí mismo. En vida, sin duda fue una gran maga que se acercaba infinitamente a la magia verdadera. La magia que poseía probablemente era superior a la intuición y al ojo de la mente. Y la clase asesino en esta caótica situación era un enemigo formidable. Si realmente disponía de medios para protegerse de los asesinos, utilizarlos con antelación también constituía una medida de seguridad. Hermano mayor, hermana mayor, ¿acaso parezco un asesino? Ambos caballeros negaron con la cabeza al unísono. Infundiendo energía mágica en cada ser familiar a su alrededor, la señorita Ilia miró al rey dorado. Si ustedes no pueden encontrar a Assassin, ¿cómo podría yo? Lo que quise decir con tener cuidado era que tuvieran cuidado con ese hermano mayor, el rey dorado. Ese hermano mayor se atreve a ser tan grosero y arrogante, hermana mayor, ¿crees que es simple rebeldía adolescente? ¿O es que tiene la confianza, la fuerza para eliminarnos a todos los presentes? Inicialmente, su duelo con la espadachina era una mazmorra para un solo jugador. Cuando apareció el rey de los conquistadores Iskandar y se alió con la espadachina, aquello se convirtió en una mazmorra de combate cuerpo a cuerpo. Pero con la aparición del rey Gilgamesh, la cosa cambió. Lo siguiente debería llamarse una mazmorra de batalla contra un jefe final. Así como la espadachina y Diarmuid se quedaron perplejos, pensando subconscientemente cómo un solo Servant podía atreverse a oponerse simultáneamente a 4 Servants presentes más Servants ocultos en las sombras. Al instante siguiente, un destello dorado iluminó el cielo. Esta zona quedó iluminada como por el sol. Una turba de mestizos también digna de preguntar el nombre a este rey. Tenéis la fortuna de ver a este rey, pero no reconocéis su gloria. Os atrevéis incluso a cuestionar su nombre, sin arrodillaros con reverencia. No es de extrañar que esa serpiente se mezcle con vosotros, ignorantes. Al fin y al cabo, los mestizos que se mezclan con mestizos solo pueden ser mestizos. 32 ondas doradas se alzaron tras el rey dorado. Armas resplandecientes emergieron. Armamentos extraordinarios que contenían una enorme energía mágica. Todas eran noble fantasmas de rango C. Ahora, la niebla circundante, tras enfrentarse a la espadachina y ser disipada por el rayo de Iskandar al entrar, ya era lo suficientemente tenue y visible, sin necesidad de fuego de cobertura inicial para apuntar a los objetivos. Espadas, lanzas, cuchillas y alabardas giraban en arcos dorados, apuntando directamente a todos los presentes. Esta presión deslumbrante y abrumadora hizo que la espadachina y Diarmuid comprendieran al instante por qué la señorita Ilia les había advertido que tuvieran cuidado. Noble Phantasms. 32 Noble Phantasms. ¿Todas esas armas son Noble Phantasms? La espadachina se quedó atónita y soltó la pregunta que todos los presentes querían hacer. Un espíritu heroico Servant tenía como máximo 2 o 3 fantasmas nobles. Esta era la experiencia y el hecho resumido de las 3 primeras guerras del Santo Grial. Sin embargo, el Rey Dorado sacó 32 a la vez. Esto ya era suficiente para trastocar la comprensión de la mayoría. No. Debería decir trastocar toda la comprensión de las guerras del Santo Grial hasta ahora. Diarmuid y la espadachina miraron simultáneamente a la señorita Ilia, quien parecía ya acostumbrada a esto. ¿Estás seguro de que tu primera batalla fue sobrevivir a sus manos? Espera, ¿en serio? ¿Cómo sobreviviste? Esas cosas son noble fantasmas, ¿verdad? Todos son noble fantasmas genuinos de rango C o superior, ¿verdad? Ante esto, la señorita Ilia simplemente extendió sus manitas. ¿Qué podía hacer con su mecánica? No extrema, no acorralada por la desesperación, luchó incluso para matar a maestros. Acorralada por la desesperación, se volvió directamente más fuerte contra oponentes más fuertes, poder de combate desconocido. ¿Comprende el mecanismo de concesión de deseos del corazón del Santo Grial?
Incluso sentía, inexplicablemente, que aunque descendieran deidades, si la presionaban lo suficiente, podría intercambiar algunos golpes. Mientras no puedas matarme de un solo golpe, pediré un deseo. La observación de todo el mal del mundo insistió en que al menos podría enfrentarse a todos ustedes. Quizás su cualidad de noble fantasma, zas. Una luz dorada irrumpió, atravesando el cielo. Destellos dorados caían como meteoros, rápidos como relámpagos. La señorita Ilia, sin dudarlo, recurrió a su agilidad a más para esquivarlos rápidamente. Simultáneamente, los ejércitos que la rodeaban también comenzaron a dividirse de nuevo. 1, 10, 20, 100, 300. El abrumador ejército familiar se abalanzó sucesivamente sobre los grupos de noble fantasmas que se aproximaban. La señorita Ilia conocía muy bien esta maniobra, obviamente había pensado en los preparativos para enfrentarse de nuevo al Rey Dorado. Splurt, el torrente del noble fantasma, atravesó a decenas de caballeros conocidos. Al caer sobre el suelo de hormigón, explotaron violentamente. Era como un fantasma que se sumerge en las sombras, aprovechando su pequeña estatura para pisotear a sus familiares. En cuestión de segundos, ejecutaba una hermosa acrobacia aérea, ocultándose entre el blanco y el negro, apareciendo y desapareciendo intermitentemente. Evadió los 8 noble fantasmas que le habían sido asignados. ¿Y qué importaba sin niebla? Mientras mantuviera su atributo de agilidad mientras su ejército de familiares no hubiera sido aniquilado por completo, estos ataques a distancia no significaban nada para ella. El bombardeo de noble fantasmas del rey Gilgamesh la contrarrestó, pero ella, a su vez, contrarrestó a un rey Gilgamesh que no se lo tomaba en serio. Al igual que la espadachina y Diarmuid, ambos podían vencerla pero tampoco podían matarla. A menos que el rey Gilgamesh utilizara noble fantasmas de rango o superior que contuvieran mayor poder explosivo y energía mágica para el bombardeo, estos noble fantasmas ni siquiera podrían tocar su andrajosa túnica negra. La herida duele muchísimo. Quizás debería huir, la herida que le había dejado la espada invisible antes se reabrió, doliendo tanto que la señorita Ilia apretó los dientes. Aparentemente, su energía mágica era abundante, pero su resistencia y estado mental ya habían alcanzado su límite físico. Su actitud indiferente anterior solo servía para evitar que los demás vieran su fatiga y debilidad. Ahora, con la situación enturbiada por el rey Gilgamesh, esta poderosa espíritu heroica, sin duda, huir era su mejor opción. Ella valoraba su vida. De todos modos, nunca se tomó en serio la supuesta alianza. Así como decía que otros podían apartarla de un empujón, ella también podía apartar a otros directamente en momentos críticos. Además, la situación actual era sumamente ventajosa. Si el rey Gilgamesh no sufría ningún percance esa noche, sin duda eliminaría de varios servants. A ella nunca le importaban esas situaciones de reducción de enemigos. Así que su instinto de supervivencia le decía que era hora de retirarse. Caster, ven a mi lado. Escóndete detrás de mí. Con la cooperación de tus familiares, podremos resistir su ataque. Clan. La espadachina blandió su espada invisible para derribar los noble fantasmas que se aproximaban. Con el brazo ya entumecido, gritó inmediatamente hacia la señorita Ilia. Lo tengo, hermana mayor. Realmente no me dejas otra opción. La segunda oleada de noble fantasmas llegó inmediatamente. Casi un centenar de ejércitos familiares que bloqueaban el paso fueron destruidos en menos de un segundo. Esto representó un impacto de noble fantasma de rango B como mínimo, o incluso B. Al percibir la malicia burlona del rey Gilgamesh, y comprendiendo en secreto que estaba siendo atacada especialmente, la señorita Ilia abandonó de inmediato la idea de huir. Fundamentalmente, no tenía en cuenta a los demás servidores del espíritu heroico. Simplemente quería eliminar primero a ella, esa serpiente que ofendía la dignidad del rey. Una hermana mayor verdaderamente ingenua, que de verdad cree en las alianzas de la guerra del Santo Grial. Sumergiéndose en las sombras, entrando en la oscuridad, ejércitos familiares aleteando y volando, la señorita Ilia pronto desapareció del enjambre familiar. Al instante siguiente, la zona donde había estado estalló en explosiones. Violentas ondas expansivas y un intenso calor mágico arrasaron los alrededores al instante. Como era de esperar, el rey Gilgamesh la tenía en la mira. Los noble fantasmas que usaba contra ella ni siquiera estaban al mismo nivel que los que usaba contra otros. La desgracia diaria llegaba puntualmente. Caster. Caster, ¿a dónde fuiste? Con la energía mágica agotada, la intuición tampoco pudo mantenerse por mucho tiempo.
Al ver desaparecer a la señorita Ilia, la espadachina quedó momentáneamente aturdida, luego sintió cierta decepción y confusión mientras apretaba los dientes y blandía su espada invisible de nuevo para atacar. En esta situación, Yasbiel huyó sin duda. No la culpaba. Al fin y al cabo, en esa situación, no irse parecería extraño. Además, el otro albergaba odio hacia Kiritsugu e Irisbiel, esta pareja de padres, desde el principio. El hecho de que el otro no la apuñalara por la espalda antes de marcharse ya se consideraba un acto de benevolencia y misericordia extraordinario. La supuesta alianza no era más que una ilusión suya. Y Yasbiel, de principio a fin, poseía la habilidad de abandonar el campo de batalla. Dado que la otra aún podía dividir ejércitos conocidos, se podía apreciar que su energía mágica era incluso mayor de lo que había imaginado. Si es así, ¿por qué la otra seguiría aliándose con ella? Tal como dijo el otro, en la guerra del Santo Grial, la debilidad era el mayor pecado. Iri, llévate a Kiritsugu rápido y vete. Estoy a punto de, timbre. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, más de 100 caballeros cigüeña blanca que emergieron repentinamente detrás de ella cargaron directamente contra los nobles fantasmas que se aproximaban, usando sus cuerpos para cambiar las trayectorias de los ataques rápidos. Se giró para mirar y vio innumerables aves blancas, parecidas a caballeros, luchando a su lado. Algunas protegiendo a Kiritsugu e Irisbiel, otras cargando sin miedo contra ella en la batalla. Y aquella elfa plateada que había desaparecido hacía poco más de 10 segundos, ahora permanecía obedientemente junto a la desconcertada, pero a la vez sorprendida y encantada, Lady Irisbiel, todavía con la capucha puesta. Caster, ¿tú, no te fuiste? Hermana mayor, ¿puedes dejar de decir tonterías? Quería irme. Apenas había corrido 10 metros, ni siquiera había tocado la niebla, cuando varios nobles fantasmas la atacaron por la espalda. Ocultando tras ella el dobladillo carbonizado y desgarrado de su falda, la señorita Ilia asintió cortésmente y, con impotencia, se remangó, dejando al descubierto su brazo, ya cubierto de sangre y de un delicado color blanco. Mirando a la espadachina, que parecía no comprender aún, dijo: Toma un sorbo. Mi sangre tiene mucha energía mágica. Muerde suavemente. Le tengo miedo al dolor. Para el tiempo venidero, te proporcionaré maná. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 37. Chapter 37. Little Oli Grail Mana Supplia Oje King. You call yourself Gilgamesh. La sangre fluía, acompañada por la cálida boquita que le succionaba la muñeca. La señorita Ilia podía sentir cómo la espadachina, arrodillada a medias ante ella, recuperaba rápidamente su energía mágica, y su aura se hacía cada vez más poderosa. Esto era natural, pues tanto su cabello como su sangre contenían una enorme cantidad de energía mágica. La habilidad noble fantasma corazón del Santo Grial la convertía en una especie de central nuclear de energía mágica andante con forma humana. Incluso si quisiera, podría soportar sin problema el consumo de energía mágica de 7 Servants espíritu heroico. Las fuentes de energía mágica de los sirvientes eran de muchos tipos, siendo la principal el suministro de energía mágica del amo. Pero esto no significaba que los Servants no pudieran absorber energía mágica de otras fuentes. Por ejemplo, el rey Gilgamesh podía recurrir a su tesoro para mantener su consumo de energía mágica. Algunos magos famosos de la era de los dioses también podían convertir la fuerza vital de la gente común en energía mágica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el método más rápido para reponer la energía mágica seguía siendo el intercambio de fluidos corporales. ¿Y por qué elegir suministrar maná a la chica del rey de los caballeros, que antes era enemiga? No porque se conmoviera al ver que el otro quería aliarse sinceramente, sino porque el rey Gilgamesh la persiguió con ahínco. A donde quiera que ella corría, sus nobles fantasmas bombardeaban allí, con un nivel de potencia completamente diferente al que usaban contra los demás. Todos los presentes tuvieron la oportunidad de escapar, pero ella no pudo. En este momento, para garantizar su propia seguridad, su principal enemigo debe centrarse en el rey Gilgamesh. ¿Cómo podía oponerse al rey Gilgamesh sin ponerse a salvo? La respuesta también era sencilla. Criar a un padre mayor al que no pudiera abandonar. Uf, Dije suavemente, ¿cuál era la mayor debilidad de la clase caballero? Sus altas estadísticas implicaban un alto consumo de maná. La señorita Ilia se atrevió a enfrentarse a la espadachina hace poco precisamente porque notó su escasez de energía mágica. Probablemente del tipo que requiere un sello de comando o agotar a su maestro para liberar su noble fantasma una sola vez, un gran devorador de maná.
Con Kiritsugu semiconsciente e incapaz de reponer sellos de comando, intentó acabar con ella de un solo golpe mientras tenía poca vida en esa oleada. Y criar a un gran padre, no estaba muy familiarizada con Diarmuid, su maestro no estaba presente y podía teletransportarse en cualquier momento, poseyendo rutas de escape que no requerían enfrentarse al rey Gilgamesh. El rey de los conquistadores, Iskandar, poseía un carro muy flexible, que también podía llevar a su amo y huir de los muelles. Solo la espadachina que había forjado una alianza con ella, cuyo maestro no podía abandonarla fácilmente, solo ella había creado una comunidad de intereses compartidos, oponiéndose conjuntamente al ataque del rey Gilgamesh contra todo el campo de batalla. Al fin y al cabo, ambas eran débiles, incapaces de huir. Ella necesitaba las impresionantes habilidades de la espadachina para obtener ayuda, y la espadachina también necesitaba su energía mágica. Si faltaba alguna de las dos, serían derrotadas individualmente y asesinadas en el acto por el rey Gilgamesh. Por supuesto, su sangre también tenía sus pequeños problemas, y su ejército familiar representaba una amenaza constante junto a Kiritsugu e Irisbiel. Si alguno se atrevía a traicionarla, ella tenía la capacidad de arrastrarlo al infierno con ellos. Gracias por la comida. Te lo juro por el honor del rey de los caballeros. No te defraudaré. Hasta que llegue el duelo final, tú y yo seremos los aliados más confiables, Caster. El calor en su brazo se fue desvaneciendo poco a poco. La promesa del rey de caballeros resonaba seriamente en sus oídos. Al oír esto, la señorita Ilya sintió ansiedad por la inteligencia emocional del otro. Ya era la segunda garantía. ¿Acaso esta formulación no significaba que, en última instancia, tendría un duelo justo con el otro? ¿Eh? ¿Un asesino teniendo un duelo justo y directo con un caballero? ¿Dónde veías justicia y equidad en esto? ¿Yo luchar contra Saber? ¿Yo luchar contra el rey de los caballeros de Gran Bretaña? ¿Yo luchar contra la clase de caballero más fuerte? ¿Ganaría? Muerte asegurada. ¿De verdad, hermana mayor? Entonces yo también juro y garantizo en nombre de Caster que, hasta el final de la guerra del Santo Grial, nuestra alianza es inquebrantable, apoyadme. Crack. Tras los breves segundos de absorción de energía mágica, 5 noble fantasmas también lograron atravesar el bloqueo de esos más de 100 ejércitos conocidos, rasgando la atmósfera para caer como un destello de luz. Como meteoros dorados que se reflejaban cada vez más grandes en las pupilas de la señorita Ilia. Rango B. Todos eran noble fantasmas de rango B. No había duda. El rey Gilgamesh la tenía en la mira. Sin duda, dondequiera que corriera, el bando al que le lanzaran noble fantasmas tenía que ser de una dimensión superior. Las pupilas de la señorita Ilia se contrajeron de inmediato. Justo cuando se disponía a retirar el brazo de la espadachina con aspecto de caballero que estaba medio arrodillada ante ella, intentando sumergirse de nuevo en las sombras para huir, sin embargo, al momento siguiente. Un huracán imparable de energía mágica estalló. Timbre. 5 noble fantasmas a medio metro de la espalda de la espadachina, como si de repente chocaran contra una pared de aire, no pudieron avanzar ni un centímetro y quedaron suspendidos en el aire. No hay de qué preocuparse, Caster, explosión de Mará. Una habilidad en funcionamiento, la espadachina bajó la cabeza en un leve saludo sobre su delicada mano en el dorso, luego se puso de pie lentamente. Como un caballero que custodia a una princesa, se giró empuñando su espada invisible y exhaló. A una velocidad casi imperceptible, se lanzó hacia el aire. Ahora mismo me siento, terriblemente fuerte. Clam, crack. En el aire estallaron explosiones de noble fantasma. Sin embargo, el polvo y el intenso calor de la energía mágica de la explosión no se transmitieron ni un ápice. La señorita Ilia casi pudo ver con claridad. En ese instante, un muro rodeaba a la espadachina. Un muro compuesto de un huracán de energía mágica. Esta era una habilidad que la otra nunca había demostrado antes. Ni siquiera los impactos de noble fantasma de rango B podían atravesarla fácilmente, solo la envolvían y mecían lentamente en el huracán. Difícil de imaginar. La espadachina, con el maná de su sangre, tenía una fuerza completamente distinta a la de antes. O mejor dicho, era como si fueran dos personas diferentes. De hecho, así era. El Mana Burst consumía una enorme cantidad de energía. Comparado con el combate cuerpo a cuerpo normal, no valía la pena usarlo varias veces. Después de todo, en la guerra del Santo Grial, si bien se competía por atributos y habilidad marcial, a menudo se competía por quién tenía más energía mágica. El maestro Kiritsugu de la espadachina solo tenía un nivel de mago promedio.
Este tipo de suministro hacía que incluso liberar completamente su noble fantasma una sola vez fuera difícil, por no hablar de usar el Mana Burst como escudo sostenible. Era mejor blandir su espada 2 veces para bloquear. Pero con el suministro de maná de la señorita Ilia, todo era completamente diferente. La espadachina sentía que su espíritu, energía y vitalidad superaban con creces la época en que Kiritsugu era su maestro. Olvídese de mantener brevemente Mana Burst para bloquear noble fantasmas lanzados. Si no fuera por la herida incurable en el brazo, incluso sintió que bebiendo unos cuantos sorbos más de la sangre de la señorita Ilia, podría liberar consecutivamente su propio noble fantasma. Arquero, como sus compañeros caballeros, como un rey, qué grosería y arrogancia. ¿Dónde queda tu orgullo de rey? En el campo de batalla, además de los servidores, siguen estando personas comunes y corrientes, frágiles y sin importancia. ¡Qué exhibición tan indiscriminada de crueldad! ¿Dónde queda la gloria real? En mi opinión, no eres más que un rey tiránico y sin orgullo. La nación que gobernaste en vida debió de estar sumida en el descontento popular. Mestizos. Posees divinidad, ¿verdad? Ridículo. Posees claramente sangre humana y divinidad, ¿y llamas mestizos a los demás? ¿Es esto una falta de reconocimiento de tu propia identidad, o un intento de usar la frase otros son reyes mestizos para ocultar que tú mismo eres un mestizo? Si esta es tu arrogancia y grosería, perdona mi franqueza, tu actitud de rey solo llega hasta aquí. El humo de la explosión se disipó. Las 2 rondas de bombardeo cesaron. La espadachina, empuñando su espada invisible, cruzó la oscuridad. Sus sagrados ojos verdes reflejaban ira. Vio claramente el poder de esos 5 nobles fantasmas de rango B que la atacaban. Si no hubiera sido por la oportuna ayuda de la señorita Ilia, sin duda no habría podido defenderlos a todos. Al menos un noble fantasma habría caído junto a Kiritsugu e Irisbiel, que estaban detrás de ella. Este tipo de ataques dirigidos a gente común y ni siquiera por culpa de los asesinos de clase baja la enfureció enormemente. Que la señorita Ilia asesinara a maestros siendo caster se debía a su propia falta de fuerza. Que tú, uno de los 3 caballeros, atacarás específicamente a maestros dañaba gravemente la reputación de los 3. Además, de principio a fin, ella jamás ofendió al Rey Dorado. Su inexplicable provocación de la arrogancia de todo el campo de batalla fue una muestra de arrogancia extrema. Que Saber se enfade tanto, es la primera vez, Irisbiel estaba algo sorprendida. Después de todo, incluso no hace mucho, cuando la señorita Ilia asesinó a Kiritsugu, la espadachina no había utilizado un tono tan airado para ataques personales. Hermanita, no hables. Escóndete bien. La hermana del rey de los caballeros probablemente esté muy preocupada por todos vosotros. La señorita Ilia tiró de su capucha andrajosa, con sus ojos rubí ocultos llenos de culpa. Luego, aprovechando que todo el campo volvía a quedar en silencio, retrocedió 2 pasos. Su sangre sí podía proporcionar energía mágica, pero esa energía mágica era de naturaleza maligna. Influir ligeramente en la personalidad del usuario era normal, ¿no? Pero al oír a la espadachina maldecir con tanta dureza, su nivel de calidad resultaba incluso más insoportable de contemplar que el de ella. Su corazón dio un pequeño latido involuntario. Jaja, jajaja. Jajajajaja. Muy bien, muy bien, muy bien. El rey Gilgamesh rió de forma muy abrupta. Originalmente, su principal objetivo en esta ocasión seguía siendo esa interesante serpiente caster. Atacar a otros era solo porque se habían autoproclamado reyes, dándoles así, de paso, una lección digna de un verdadero monarca. Pero ahora era diferente. La espadachina tenía una percepción aguda. De hecho, intuía que él poseía divinidad, llegando incluso a tergiversar sus propias palabras para maldecirlo como un tirano mestizo. Rey de los caballeros de Gran Bretaña, ¿verdad? Muy bien. Eres igual que esa serpiente. Has logrado enfurecer a este rey. Lejos de allí, Tokion Tosaka, que se recuperaba en su finca, sintió de repente una punzada en el corazón. ¿Acaso este falso rey mestizo se atreve a sermonear a este rey sobre su forma de ser? Ya que buscas la muerte aquí, este rey te la concederá misericordiosamente, enviándote de vuelta a ese infernal inframundo para sufrir innumerables torturas. En lo alto del cielo, un destello dorado apareció. Una llave dorada emergió lentamente de la mano del rey dorado. Al instante siguiente, el cielo pareció iluminado por el sol. 64 ondas doradas comenzaron a surgir. ¿Cuál de nosotras es realmente caster? ¿Tu energía mágica no cuesta nada? La señorita Ilia sintió a Irisbiel temblar a su lado.
Para consolarla, le dio unas palmaditas suaves en la espalda, un gesto de relajación psicológica. Hermanita pedófila muy guapa, no tengas miedo todavía, porque yo también tengo miedo. Boom. Wash. 64 grupos de noble fantasmas se invirtieron, impulsaron y volaron rápidamente. Espadas, lanzas, cuchillas, alabardas, todo tipo de armas de formas extrañas se convirtieron en flechas puras. Con la imponente furia del rey dorado cayendo como gotas de lluvia, envolvieron una enorme energía mágica que avanzaba. Todos estos eran preciosos noble fantasmas, y sus rangos alcanzaban el rango B o superior. Si los nombres verdaderos pudieran ser liberados, sin duda destruirían el cielo y la tierra. No se trataba simplemente de una provocación o enfado, sino más bien de su curiosidad por obtener la energía mágica de la espadachina Ilia. Porque beber la sangre de alguien podía reponer la energía mágica. Incluso en la era de los dioses, esto era sorprendentemente extraño. Los amos y los sirvientes podían intercambiar fluidos corporales por maná, pero eso no significaba que los sirvientes pudieran compartir energía mágica entre sí. Ahora sentía cada vez más curiosidad por la verdadera identidad de la señorita Ilia, y cada vez le interesaba más su vida. Por lo tanto, necesitaba descubrir más sobre ella. Es como desvelar el vestido de una doncella que abre el apetito, como abrir una botella de un preciado vino añejo. HMPH. ¿Este es todo tu poder? Nada especial. La espadachina resopló con frialdad. Al instante siguiente, una energía mágica estalló. La espada invisible se envolvió en un huracán. Empuñando una espada a dos manos, un tajo derribó un noble fantasma. Sus aterradoras estadísticas de fuerza y agilidad, de doble A, se manifestaron vívidamente en ese momento. Cada ataque era una belleza de 5 paneles A. Su velocidad era sorprendentemente rápida. El impacto de su espada significaba una erupción atronadora. Este poder que no había mostrado ni siquiera a plena potencia hacía poco tiempo se hizo realidad gracias al suministro de maná de Yasbiel. Superar, superar de nuevo. Todo poder superado. El bombardeo de alfombras estalló sobre la tierra de hormigón del puerto, pero ni una sola ola alcanzó a la espadachina. Su abundante energía mágica le permitía transformar ataques de área reducida en ataques normales. El rugido de Excalibur recreaba escenas mitológicas históricas, dejando atónitos a los espectadores. La señorita Ilia observaba con el corazón latiéndole con fuerza. En esta zona, sin niebla y usando tantos noble fantasmas de rango B, incluso si lograba esquivar, sería bombardeada hasta quedar medio incapacitada. Podría decirse que podía vencer al rey Gilgamesh muchas veces, pero a él le bastaba con que un solo noble fantasma la alcanzara una vez para eliminarla. Claramente enemigos hace un momento, ahora confían sus espaldas vulnerables el uno al otro. Iskandar, que usaba la cuchilla de su cintura para derribar noble fantasmas, ya no era atacado y no pudo evitar suspirar ante esta escena. En el momento anterior, enemigos mortales se disputaban la vida y la muerte. En este momento, se convirtieron en compañeros que confiaban mutuamente. Incluso en los campos de batalla de la antigüedad, esto fue un milagro recreado. La maga no temió a la espadachina, y tras obtener suministro de maná, la apartó de una patada para traicionar a la alianza. La espadachina no temió que la joven maga la emboscara repentinamente y la atacara personalmente por la espalda. Tampoco temía que aprovechara la oportunidad para matar al maestro hacia quien ya había expresado un profundo odio. ¿Qué clase de confianza era esa? Claramente, la maga podía abandonar a la espadachina, y ésta, tras acumular suficiente energía mágica, también podía traicionarla. Claramente, ambas podían rechazar a la otra, pero aún así confiaban como compañeras que luchaban juntas contra un gran enemigo. Probablemente, se trate de héroes. Cumpliendo su palabra, incluso en la guerra del Santo Grial. Jajaja, entonces este rey fue mezquino, subestimando a esa maga señorita y también subestimando la convicción de esa chica, el rey de los caballeros de Gran Bretaña. Al oír la impotencia de Diarmuid, que se encontraba cerca, el rey de los conquistadores rió con descaro y volvió a desenvainar su espada. El trueno del carro resonó. La rueda divina se agitó. Entonces, haciendo caso omiso de la opinión del ya estupefacto Waver Velvet, bajo la mirada del hombre de la lanza doble, se preparó para cargar contra el campo de batalla. Rey de los conquistadores, ¿quieres unirte a la pandilla? Diarmuid echó su larga lanza al hombro, comprendiendo la intención del otro. ¿A qué te refieres con formar una banda? Soy como dijo aquella maga antes. Frente a los fuertes, los débiles solo pueden apiñarse para resguardarse del frío y así matarlos y derrotarlos.
Ahora mismo, en el campo de batalla, ¿quién es fuerte, quién es débil? Noble caballero, ¿no lo entiendes? Iskandar no tenía absolutamente ninguna vergüenza en unirse a la conspiración. En cambio, explicó seriamente. Rescatando el razonamiento de la teoría de la alianza débil de la señorita Ilia al unirse con la espada china. Más o menos se convenció a sí mismo con su propia desvergüenza. Asintiendo al lancero como si incluso él lo creyera, condujo sin dudarlo el carro, provocando un estruendo ensordecedor. Así es. Los débiles se unen a los débiles. Ostentoso y brillante individuo, prepárate para entregar tus tesoros. Tu reino tiránico será conquistado y derrocado por mí. Su carro de truenos era como una campaña de conquista. Un violento estallido de relámpagos surgió. Varios nobles fantasmas de formas extrañas que cargaban contra la espada china cayeron al suelo con un sonido atronador. No temía a los enemigos poderosos. O mejor dicho, le gustaban los enemigos poderosos. Él era el rey de los conquistadores. Ya fueran enemigos poderosos o el mundo entero, por infranqueable que fuera la montaña, todo sería conquistado y pisoteado por su ejército y sus carros. Bueno, yo también era mezquino. Cuando los héroes derrotan a dragones malvados, ¿cuándo se les ocurrió pensar en la necesidad de ser justos con los dragones? Timbre. Justo cuando el rey de los conquistadores entró, al instante siguiente, una larga lanza roja también lo siguió, derribando a un noble fantasma. Las disputas entre reyes no son una forma de someter a dragones malvados. Esta razón es un tanto descabellada, ¿no? El ataque especial de la espada china derribó casi 10 noble fantasmas más. No pudo evitar sonreír. No tengo otra opción. Soy un caballero, pero también un súbdito. Mi señor cree que la fuerza de Archer es demasiado grande y puede unir a varios héroes para expulsarlo y eliminarlo. No puedo desobedecer la orden de mi señor, ¿verdad? Diarmuid también soltó una carcajada. Su señor Kainet, en efecto, transmitía esos mensajes. La fuerza del Rey Dorado era demasiado poderosa, lo cual también representaba una desventaja. Entonces, primero, expulsemos juntos al tirano insolente. Después, celebremos duelos justos entre caballeros. Caster, ¿qué te parece? Que los cuatro unamos fuerzas esta noche, ¿eh? Sin embargo, la señorita Ilia, que estaba detrás de ella, no respondió. Con la atención demasiado concentrada, se quedó momentáneamente aturdida y luego giró la cabeza para mirar hacia atrás. Caster, ¿a dónde vas? Vio que la maga original había tomado hacía rato la pequeña mano de la desconcertada Irisbiel con una mano, arrastrando con la otra el cuello de la camisa del semiconsciente Kiritsugu, y que ya había corrido al menos 20 metros, acercándose sin cesar a la densa niebla. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 38. Chapter 38. Aoge King. Hold on, Ille After Burying Your Master. Para un asesino, Weir era una disciplina académica. Esta disciplina era bastante profunda. Por ejemplo, el rey Gilgamesh ya estaba siendo asediado por 4 grandes servidores. En tal situación, el pensamiento lógico de la gente normal sería que definitivamente podrían derrotar a la otra parte. Sin embargo, la señorita Ilia se dio la vuelta y echó a correr. Porque cuando todos pensaban que no huiría, cuando el rey Gilgamesh también lo creía, era cuando su probabilidad de escapar era máxima. ¿Quedarse para ayudar a otros a eliminarlo? Ridículo. Ese momento, el rey Gilgamesh aún no se había puesto serio. En su primer enfrentamiento, cuando él sacó a Ea para bloquear el camino, ella ya intuía que el rey Gilgamesh poseía creaciones divinas, y más de una. Los fantasmas nobles que usaba probablemente eran mejoras manifestadas de su legendaria hazaña de coleccionar los tesoros del mundo. ¿Quién sabe qué otras rarezas sacaría, sobre todo cuando ya estuviera provocado? Le encantaba ir tras ella. Si se quedaba a observar, ¿acaso no era solo esperar a ser derrotada? Después de todo, sinceramente, sin niebla y a una distancia demasiado grande, quedarse sería inútil salvo para potenciar a sus compañeros. Además, ya había terminado de potenciar a la espada china. ¿Por qué no huir? Su peculiar espada y su ejército, que se enfrentaban a este tipo de fuego de cobertura, apenas le causaban daño. Caster, Ilia, ¿a dónde nos llevas? Irisbiel, arrastrada por la señorita Ilia, observó a Kiritsugu, que era arrastrado por la otra mano, con una mezcla de tristeza y desconcierto. La velocidad de la otra no era lenta. El abrigo de Kiritsugu casi se rasgó contra el suelo de cemento. Simplemente, dado que se trataba de su hija, y por razones de personalidad, no podía decirle directamente a la otra que estaba haciendo algo mal. Saber, hermana mayor, haz tu mejor esfuerzo.
Primero enviaré a tu maestro y a esta linda hermana mayor a un lugar seguro y luego regresaré para apoyarte. Espérame. Debes contener a ese hermano mayor con síndrome de Chunibyo. Por supuesto, esto era mentira. Una vez que regresara a la cálida e invencible niebla, los abandonaría a todos. Sin niebla, era una maga pura. Con niebla, era una asesina fantasmal. Avanzaba para atacar, retrocedía para defenderse, apuñalaba a quien quisiera, se alejaba y nadie podía seguirla. ¿Y la alianza? ¿Te atreviste a decir que esperáramos al enfrentamiento final, obligándome a mí, una maga, a batirme en duelo contigo, el caballero más fuerte, 1 contra 1? ¿Qué alianza quedaba? De verdad, batirme en duelo contigo, ni siquiera me atrevería a presumir. Muerte garantizada, amigo. Si no apuñalo primero a tu maestro, me lo quedo para año nuevo. Tranquila, Caster. Conmigo aquí, Archer no te hará ni un rasguño. La energía mágica del Rey del Viento estalló de nuevo. La espadachina cargó sin dudarlo contra los grupos de noble fantasmas que se aproximaban, envueltos en un huracán. En su opinión, si la señorita Ilya quería traicionar la alianza, no necesitaba traer a Kiritsuguni y a Irisbiel. Con la agilidad superior y la aterradora energía mágica de los demás, podría escapar en cualquier momento. Y si querían dañar a Kiritsugu e Irisbiel, los demás tampoco tenían por qué ayudarla. Solo había que esperar a que no pudiera resistir, incapaz de soportar la ofensiva del Rey Dorado. Ella y los dos que la seguían serían asesinados por el enemigo. Sin embargo, lo que ella no sabía era que traer a Kiritsugu e Irisbiel era precisamente el resultado cuidadosamente planeado por la señorita Ilya. Primero, naturalmente, enterrarlos directamente después de escapar del peligro. En segundo lugar, utilizar este razonamiento psicológico para hacer que la espadachina se esfuerce aún más en cubrirla. Después de todo, si hubiera huido sola, la espadachina sin duda la habría considerado una traidora. Pero al llevar consigo estas dos cargas humanas comunes, su comportamiento adquirió una explicación razonable, ganándose aún más la confianza del sencillo rey de los caballeros. Ja 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 ja. ¿Las palabras de una serpiente? ¿De verdad te atreves a creerlas, mestizo? Rey mestizo del Reino de Gran Bretaña, tu ingenuidad y estupidez son verdaderamente ridículas. El rey Gilgamesh se burló con una carcajada. Los demás espíritus heroicos no entendían la personalidad de la señorita Ilya, pero ¿acaso él no? Era una víbora que usaba cualquier medio a su alcance. Si le decía a Tokion y Tosaka, resolvámoslo la próxima vez que nos veamos, probablemente se daría la vuelta diciendo que ya era la segunda vez. Una auténtica canalla. ¿Ayudar amablemente a los amos de otros a abandonar el campo de batalla? Tonterías. Más bien se trataba de llevarse a los amos de otros para cavar una fosa profunda y enterrarlos. Esperar que esta encarnación de la malicia no te traicionara era tan ridículo como esperar que el Santo Grial echara patas y huyera. Varios nobles fantasmas de rango B más cambiaron su puntería para coordinar sus ataques y luego cargaron hacia adelante. Había dicho que la señorita Ilya era su tesoro inmundo, ya reservado. Cuando intentó escapar antes, la bombardeó para que retrocediera. Esta vez, naturalmente, no sería la excepción. No dejaría escapar a la señorita Ilya, esa mestiza Caster. Porque incluso tenía una premonición. Después de huir, iría sin dudarlo directamente a por Tokion y Tosaka. Aunque Tokiomi se hubiera mudado, esa serpiente sin duda encontraría la manera de localizarlo. Auge. Mestizo grosero que ni siquiera se atreve a pronunciar su nombre aquí. ¿Qué derecho tienes a señalar con el dedo a mi aliada? ¿Acaso te basas en estos juguetes ridículos? Ella es una serpiente, pero tú no eres más que un arrogante híbrido humano dios. Los linajes de los demás al menos son puros. Tu linaje es tan vil como los insultos que salen de tu boca. Un paso adelante, blandiendo la espada invisible. El terror creciente de Mana Burst interceptó de nuevo a los nobles fantasmas que cargaban. La espadachina apretó los dientes y los golpeó con ferocidad contra el suelo. Llamas de energía mágica hirvieron y se intensificaron. Violentas explosiones arrasaron el lugar, eliminando de un solo golpe a los ejércitos conocidos restantes. ¿Esa chica, la del rey de los caballeros, siempre ha sido tan atrevida? Preguntó Iskandar sorprendido. Los ataques verbales de la espadachina subieron de nivel considerablemente. Resultaba difícil imaginar que la chica del rey de los caballeros, antes rígida y seria, y esta figura, cuyo estilo de ataque era despiadado y su agudeza casi máxima, fueran en realidad la misma persona. Quizás saber también fue provocada. Después de todo, insultar a los aliados es también insultar su criterio.
El hombre de la lanza doble blandió su larga lanza con una explicación algo forzada. Al menos según su impresión, cuando tuvo el duelo de caballeros con la espadachina no hace mucho, su calidad era bastante alta. Lo mismo ocurría cuando estaba herida. De lo contrario, podría ser que después de obtener suministro de maná, ya no necesitara autocontrol, y después de tragarse su orgullo durante demasiado tiempo, finalmente superó las dificultades, y luego, como una nueva rica, comenzó a volverse engreída. Sin embargo, ahora, como compañeros de armas en una comunidad con intereses comunes, no le importaban demasiado esas nimiedades. Al fin y al cabo, hablando de falta de modales, el Rey Dorado fue el primero en dar el ejemplo. La batalla se reanudó. Los cúmulos del noble fantasma del Rey Dorado seguían cubriendo la tierra con su poderío. Incluso 1 contra 3, incluso con la energía mágica de la espadachina recuperada, él seguía sometiendo a todos sin temor. Sin duda, era el Servant más poderoso de esta guerra del Santo Grial. Una persona permanecía sentada, como en un trono, en la farola, sin moverse ni un ápice. Al ver esto, la señorita Ilia, mirando hacia atrás con asombro, echó a correr aún más rápido. Incluso las rodillas y los muslos de Kiritsugu, al ser arrastrados, resultaron raspados, pero ella no dio señales de detenerse. Ilia, ahora que estoy a esta distancia, puedo llevarme a Kiritsugu y marcharme, hermanita, no hables todavía. Le prometí a esa hermana del rey de los caballeros que te enviaría lejos, así que sin duda te enviaré personalmente. Ilia, los ojos de Irisbiel se enrojecieron de nuevo ante la justa declaración de la señorita Ilia. Era evidente que, a esa distancia, la otra ya podía abandonar el campo de batalla, pero aún así estaba dispuesta a traerles esas dos cargas. Era evidente que la otra seguía diciendo que las odiaba. Lo que ya había sucedido no cambiaría. El daño que pudieran causarle a la señorita Ilia en algún momento futuro tampoco cambiaría. Sobre todo al ver el brazo de la otra persona ya algo pálido por la excesiva pérdida de sangre, sintió aún más culpa, al tiempo que tenía algunas fantasías sobre la señorita Ilia. Gracias, Ilia. Cuando regrese, sin duda volveré a hablar con Kiritsugu. Linda hermana, no tienes que darme las gracias. ¿Qué relación tenemos? ¿Cómo podría abandonarte, verdad? Somos una alianza inquebrantable. Si no los entierro a todos, mi conciencia no estará tranquila. La señorita Ilia dirigió a Irisbiel una mirada tranquilizadora y amable. Al mismo tiempo, la niebla que se extendía ante ellos se volvía cada vez más espesa y densa. Aquel era el muelle de descarga junto al mar, el lugar perfecto para un asesinato, deshacerse del cadáver y escapar rápidamente. Y gracias a la cobertura que ofrecía la espada china, el rey Gilgamesh prácticamente no tuvo oportunidad de bombardearla y enviarla de vuelta al campo de batalla por esa ruta. Al entrar en el almacén, no muy lejos se divisaban los edificios del distrito industrial. Complejas pilas de acero se alineaban en espiral. La luz de la luna se filtraba desde el techo, añadiendo un halo de brillo al lugar. Al sentir esa familiar niebla difusa, soltó gradualmente la pequeña mano de Kiritsugu e Irisbiel. Varios hilos plateados se desprendieron, convirtiéndose en caballeros familiares que volaban hacia el interior y la entrada del almacén, impidiendo que la espada china descubriera algo extraño o que el rey Gilgamesh la persiguiera. Luego, tras comprobar que no había perseguidores detrás, tocó la fría hoja que llevaba en la cintura y se giró para mirar a Lady Irisbiel con los ojos enrojecidos. Ella intensificó la toxicidad y la energía mágica de la niebla dentro y fuera de este almacén. Ella lo sabía. Ahora era el momento de atacar. Ilia, ¿quieres que nos escondamos aquí temporalmente? Irisbiel aún no había percibido el peligro. Simplemente se mostraba algo reacia a que esa pequeña mano fría abandonara su palma. La señorita Ilia curvó ligeramente los labios, sacó la fría hoja y dejó ver una dulce sonrisa. No hay prisa ahora, linda hermana mayor. Antes, cuando revelaste públicamente mi verdadero nombre, también deberíamos ajustar cuentas, rugido. Rugido, 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 oh. Sin embargo, al instante siguiente, se produjo un cambio repentino. Una sombra oscura y retorcida cruzó la niebla bajo la luz de la luna, aplastando fácilmente a los caballeros conocidos que intentaban adentrarse en el almacén. Un caballero negro, rugiendo como una bestia, emergió de la niebla. Un poder aterrador, que superaba al de la espada china, la derribó de un solo puñetazo. Sus estadísticas, escritas como formularios con pies, como un rayo negro, sacudieron la atmósfera, disipando la niebla en un radio de más de 10 metros, una niebla que no era precisamente tenue, haciendo temblar incluso a la señorita Ilia, a decenas de metros de distancia.
Aquello era una masa de acero negro. Una figura retorcida, completamente envuelta en una armadura negra. Una armadura ceñida, como piel de bestia, cubría sus hombros, cuerpo, muslos, incluso cabeza y tobillos. Todo estaba encerrado. Aparte de esos ojos monstruosos de color rojo sangre que brillaban con locura, todo su cuerpo, de pies a cabeza, tenía aún más caparazón de tortuga que el rey Gilgamesh con su armadura dorada. Tos, 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 ¿debería decir qué es lo que se espera de Caster? Me he escondido tan sigilosamente y aún así me has descubierto. Originalmente pensé que, usando psicología inversa para abordar el campo de batalla, no descubrirías el tenue aura de mi persona moribunda. Una débil tos resonó en el almacén. Detrás del caballero negro de aspecto bestial, un hombre de cabello blanco y aspecto enfermizo, con una sudadera con capucha, ocultaba la sangre que tosía a causa de la niebla venenosa que empeoraba su estado. Su mirada, entre incrédula y compleja, observaba a la señorita Ilia, quien parecía tener todo bajo control. Un hechicero especial con conexiones con la familia Inzbern, un mago elevado a la categoría de servidor espiritual heroico, verdaderamente a la altura de su reputación, extraordinario. Creía que su magia, ocultando su aura de semimuerto mediante insectos, ya era suficiente para engañar a la mayoría de los magos modernos. Sin embargo, a sus ojos, él seguía estando expuesto. Como un payaso, un tonto arrogante, tan ridículo. Punto punto punto. Tu mamá. ¿Qué demonios te pasa? Si pudieras esconderte en cualquier otro sitio, te escondes en mi niebla venenosa. ¿Acaso algún mago con un cerebro normal se le ocurriría esconderse en un gas tóxico que contiene veneno grave? Además, a juzgar por tu estado, no llevas aquí escondido poco tiempo. ¿Por qué sigues vivo? ¿Qué pasa con los magos de la familia Matou? ¿No temes sufrir una insuficiencia orgánica? La señorita Illa reconoció al hombre encapuchado de cabello blanco a primera vista. Después de todo, con el respaldo de la Santa Iglesia, poseía información sobre todos los maestros, excepto Ryunosuke Uryu. La información sobre este mago estaba incluida, por supuesto, aunque la otra difería ligeramente de la foto de perfil. Probablemente se trataba de filtros de embellecimiento en la foto, pero el otro era sin duda el maestro participante de la guerra del Santo Grial de la familia Matou. El segundo hijo de la familia Matou, el señor Kariya Matou. ¿Esos son insectos? Ilia, ¿lo viste? Hay insectos en la sangre que tosió, muchas criaturas diminutas y desconocidas retorciéndose, y Bisbiel descubrió en la sangre que Kariya Matou tosía muchas criaturas diminutas y desconocidas que se movían, sintiendo un miedo instintivo. Incluso su voz tembló ligeramente. Disculpas por haber hecho reír a Lady Inzbern, este estado lamentable en el que me encuentro. Con la mitad del rostro casi inmóvil, Kariya Matou forzó una sonrisa amarga e incómoda. Le habían implantado gusanos cresta, su cuerpo entero había sido reemplazado por insectos. Ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Sentir miedo en un estado tan repugnante era propio de la naturaleza humana. Caster, no tengo ninguna intención de ser tu enemigo. En esta guerra del Santo Grial, mi mayor enemigo no es más que ese espíritu heroico Servant de la familia Tosaka. Vete ahora. Nadie saldrá herido. De lo contrario, no me importaría eliminarte a ti y al maestro de saber aquí mismo. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 39. Chapter 39. Leave no Anget Surto Teruise, You Yoldie. Vete ahora. Nadie saldrá herido. De lo contrario, no me importaría eliminarte a ti y al maestro de saber aquí mismo. Desgracia. 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 Siempre parecía tener esa misma mala suerte. Quería matar a todo el mundo, pero era incapaz de matar a nadie. Como si un hilo invisible del destino la rechazara, impidiéndole alcanzar el sueño que anhelaba, burlándose de ella al hacerle creer que solo podía estar acompañada por la desgracia. Una vez podría ser coincidencia. 2 veces también. Pero 3, 4, 5 veces, llamarlo coincidencia se volvía un tanto ridículo. La propia señorita Ilia también se dio cuenta de que cada vez que estaba a punto de tener éxito, accidentes inexplicables le acarreaban mala suerte. Tokioni Tosaka escapó de su asesinato 2 veces. Kiritsugu también la reconoció casualmente en un momento determinado. La espadachina también llegó en un momento determinado. El rey de los conquistadores, Iskandar, y el rey Gilgamesh eran la misma persona. Ahora incluso se encontró casualmente con el maestro de la familia Matou, Kariya Matou, y su sirviente. Y Yasbiel Bone Inzbern jamás podría ser feliz, ni merecería ninguna felicidad. Esto parecía un hecho ya establecido.
Todas sus acciones lo negaban. Pero, ¿cómo podía tener éxito negar un proceso ya determinado? Ella solo podía fracasar. Solo fracasar. Un sirviente malvado caótico jamás había matado a Ana de principio a fin. Este hecho, como una hoja de bondad, era ridículo. La observación de toda la maldad del mundo y murmuró la señorita Ilia, pensando de nuevo en esa habilidad suya. Era la encarnación de la malicia. Era pura maldad. Y como simple malhechora, fracasar constantemente no era natural, ¿verdad? Jeje, jejeje, de repente sintió ganas de reír. Claramente su deseo era simplemente una felicidad sencilla. Sin embargo, todo parecía detenerla. Sostenía la hoja negra que le cubría los ojos, con los labios ligeramente curvados. Pero no era así antes de transmigrar. Desgracia, soledad, fácilmente susceptible. Por muy desafortunado y molesto que fuera el proceso, su obsesión y el resultado siempre eran la felicidad. Quien no la dejara ser feliz, lo eliminaría. ¿Un mundo feliz no debería tener a Ilias Biel? Al diablo con esa tontería. Ella no podía creerlo. Si ese era su destino, lo cambiaría y lo subvertiría. Al diablo con la mala suerte, señor Carilla Matou, mientras finjan no verlo, ¿no me atacará? ¿No le parecen ridículas estas palabras? Esta es la guerra del Santo Grial, no una disputa personal. Si no tuvieras una obsesión con los deseos, no serías elegido por el Santo Grial. En otras palabras, si tu objetivo fuera realmente solo ese señor Archer, ¿por qué seguir esperando aquí? ¿Acaso no se trata simplemente de esperar a que otros se destruyan mutuamente para luego entrar a recoger la cosecha? Si el otro realmente no tenía intención de ser su enemigo, podría haberse marchado directamente sin dejarse ver. La señorita Ilya jugueteaba con la espada negra que sostenía en la mano, ladeando la cabeza. Su mirada, en el fondo, no se atrevía a apartarse del caballero negro que se encontraba a decenas de metros de distancia. Porque podía sentirlo. Esa locura bestial, y una amenaza más aterradora que enfrentarse a Diarmuid a la espada china como servidores. Incluso podía sentir claramente que, si realmente se giraba para correr, incluso con su agilidad alcanzando el rango A, en esos pocos instantes de giro, aquel caballero negro podría alcanzarla por la espalda. Al igual que los humanos que se enfrentan a las bestias mientras retroceden, huir a ciegas solo excitaría a la bestia. Esa era la belleza de las estadísticas. Una belleza aún más repleta de mierda de estadísticas escritas a pie de página que la espada china y el lancero. Además, el caballero negro era obviamente un servant de clase berserker, y como era de esperar, también poseía la habilidad mejora de la locura. Sus estadísticas podían aumentar un rango más, además de energía mágica y suerte. Actualmente, se desconoce si esto se refiere al estado previo o posterior a la locura. Después de todo, algunos servants de espíritu heroico pueden controlar activamente la locura, transformándola de una habilidad pasiva a una activa. Tienes razón. Quiero el Santo Grial. Tengo un deseo que debe cumplirse. Antes, de hecho, deseaba eliminarte aquí si elegías la reconciliación. Limpiándose la sangre maloliente de la boca y cubriéndose el abdomen con las venas de la frente abultadas, Carilla Matou tampoco negó la desconfianza de la señorita Ilia. Quería atacar al servant de la familia Tosaka, pero, al haber sido elegido por el sistema del Santo Grial, naturalmente también tenía sus propias obsesiones. Aunque las familias fundadoras fueron elegidas inevitablemente, como maestro participante de la familia Matou, él tenía, naturalmente, algo especial. Matou Zouken le prometió que, si ganaba la guerra del Santo Grial, liberaría a la niña y le daría la libertad. Por ello, estaba dispuesto a darlo todo. Así que, teniendo la oportunidad de eliminar a otros, naturalmente no le importó. Tal como dijo la señorita Ilia, elegir acechar allí era prepararse para esperar a que el rey Gilgamesh y otros servants se destruyeran mutuamente, para luego emerger, recoger los restos y arrasar con los participantes restantes. De esta manera, podría humillar a Tokion y Tosaka y ganar la guerra del Santo Grial. ¿Es esta tu declaración de guerra? Preguntó la señorita Ilia, señalando detrás de ella, mientras Erisbiel tomaba a Kiritsugu y se escondía más lejos. No es que no quisiera matarlos directamente, pero frente al caballero negro, no se atrevía a relajarse ni un ápice. Además, en cuanto Irisbiel se alejara de ella, se perdería gradualmente en la niebla. Y esa niebla contenía un veneno perjudicial para los cuerpos humanos. Ni siquiera necesitaba actuar personalmente. Kiritsugu, como maestro de la espada china, sería envenenado lentamente por su niebla. Ilia, ¿estás bien sola?
Puedo quedarme para ayudarte contra ese mago de la familia Matou. Irisbiel bajó la voz, pues también había descubierto la identidad de Carilla Matou gracias a las palabras de la señorita Ilia. Aunque no entendía por qué la red de inteligencia de su hija era superior a la de su marido, como si conociera a todos los maestros participantes. Pero todo esto era irrelevante. La guerra del Santo Grial, en cierto modo, era una batalla entre servidores y maestros. Si Carilla Matou realmente quería luchar, también podía quedarse a ayudar a la señorita Ilia. Al fin y al cabo, sus habilidades mágicas no eran precisamente escasas. Tratar con magos comunes no suponía un gran problema. No hace falta. Tengo maneras de escapar. Hermanita pedófila que se invitó a sí misma, debes recordarlo. Definitivamente llévate a Kiritsugu y escóndete en una niebla muy densa. Mi niebla puede, hasta cierto punto, bloquear la detección de personas conocidas. Cuanto más densa sea la niebla, más seguro. ¿No podría ser más fácil la dirección? Ilia, ¿por qué tu apodo para mí se hace cada vez más largo? ¿Qué es eso de hermana mayor guapa pedófila que se autoinvitó? Este apodo se estaba volviendo cada vez más raro. Aunque el final fue hermana mayor muy guapa, ¿estaba Ilia elogiando su belleza? Si es así, eso no fue inaceptable. Muy bien, Ilia, debes tener cuidado. Al ver que la señorita Ilia no se daba la vuelta, mirando fijamente al caballero negro sin atreverse a moverse, Irisbiel reprimió su tristeza y alegría internas, y finalmente luchó por levantar a Kiritsugu, que estaba semiconsciente. Le entristecía que su hija hubiera crecido, se hubiera convertido en una heroica espíritu servidora que había realizado grandes hazañas en los tiempos modernos y se encontrara sola. Se alegraba de que los demás aún pudieran preocuparse por ellos. En realidad, su odio hacia ellos no era tan profundo. Parece que, efectivamente, tienes profundas conexiones con la familia Einzbern, Caster. Al ver esto, Carilla Matou no intervino, simplemente forzó una sonrisa mirando a la señorita Ilia. ¿Qué quieres decir? Señor Carilla Matou, mi relación con la familia Einzbern no es asunto suyo. Pero puede entender que no quiero romper con mi hermana mayor, saber, con quien ya me he aliado. Con la fría hoja empuñada al revés, la señorita Ilia no lograba comprender del todo el razonamiento de Carilla Matou. La partida de Irisbiel también fue una prueba. Quería ver si el otro atacaría directamente, abalanzándose sobre ellos para matarlos en el acto. Pero, obviamente, no lo hizo. Esto la decepcionó un poco. Después de todo, si el caballero negro hubiera elegido a Irisbiel y a los otros dos como objetivo, ella también podría haber aprovechado la oportunidad para escapar. Alianza, de verdad eres un héroe muy honorable. Al oír esto, Carilla Matou no pudo evitar suspirar. Tan confiable, probablemente solo los espíritus heroicos sirvientes eran capaces de serlo. Era un tipo de persona excepcional en la sociedad moderna. Así que te admiro, Caster. Incluso en la guerra del Santo Grial, sigues siendo un auténtico héroe digno de ese nombre. Incluso antes, dejé llevar por mis pensamientos más bajos y especulé erróneamente que, al traer al maestro de saber y a esa mujer, buscarían un lugar apartado para escapar y matarlos. Ahora parece que fui demasiado mezquino, subestimando el excelente carácter de vosotros, héroes. Ustedes sí que tienen un problema. Yo solo quiero matar a alguien y todos alaban mi carácter. ¿Cómo es mi carácter? ¿Acaso no me conozco a mí mismo? ¿Puedes dejar de halagarme mutuamente? Tal vez quería hacer precisamente eso, solo que me interrumpió algún entrometido que me arruinó el momento. La señorita Ilia apretó los dientes. No hace falta hacer bromas, Caster. Tu excelente carácter, tanto en saber como en otros grupos, es algo que todos reconocemos. Carilla Matou negó levemente con la cabeza. Esta era también su segunda razón para mostrarse tan abiertamente. Poner a prueba a la señorita Ilia. Esta chica, incluso enfrentándose al peligro, estuvo dispuesta a quedarse atrás para cubrir la retirada de los maestros aliados del campo de batalla. ¿Quién se atrevía a decir que podían alcanzar tal heroísmo? ¿Qué te parece un trato? Ya que puedes aliarte con Saber, ¿no te vendría mal un aliado más poderoso, verdad, Caster? Interrogación de cierre. Tienes un conflicto con Archer que ha alcanzado niveles irreconciliables. Yo también tengo un conflicto con la familia Tosaka. Archer es el espíritu heroico sirviente de Tokion Tosaka, actual jefe de la familia Tosaka. Además, tenemos intereses que pueden coexistir. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El almacén del muelle, envuelto en la niebla, quedó repentinamente en silencio.
El caballero negro también pareció contener su furia. Al ver a Kari Yamatou, físicamente débil, como una persona moribunda, pero hablando sin el menor tono de broma, la señorita Iya parpadeó aturdida. Ella sabía perfectamente que Kari Yamatou tenía un conflicto con Tokion y Tosaka. Al fin y al cabo, según los registros de la Santa Iglesia, Kari Yamatou y Aoi Tosaka, la esposa de Tokion y Tosaka, eran amigos de la infancia. Estrictamente hablando, eso podría considerarse un odio que roba esposas. Pero, ¿cuántos años hacía ya de eso? ¿Acaso a ti, mago, te importan asuntos tan insignificantes? Para un mago de verdad, los discípulos eran más importantes que las esposas, ¿no? Además, ¿a quién quería Aoi Tosaka era su propia voluntad, no? ¿Solo por esto quieres una relación a vida o muerte con Tokion y Tosaka? ¿No hay algún problema contigo? Señor Kari Yamatou, seguramente está bromeando. Tokion y Tosaka envió a su hija Sakura Tosaka a la familia Matou y recibió allí el cultivo especializado. Prácticamente se la puede predestinar como la próxima líder de la familia Matou. Comparado con este tipo de transacción mágica familiar, ¿qué importancia tienen sus conflictos? No creo que sea usted tan incapaz de distinguir las prioridades. ¿Acaso estamos jugando a la autocontradicción? ¿O acaso Sakura Matou se apoderó del emblema mágico y la herencia de la familia Matou que te pertenecían, provocando que odiaras a su padre, Tokion y Tosaka? Pero esto tampoco era correcto. Los registros de la Santa Iglesia mostraban que tú mismo habías abandonado la senda mágica y renunciado a heredar el emblema. La señorita Iya presentía que algo raro sucedía. El conflicto entre Kari Yamatou y Tokion y Tosaka podría no ser tan simple como parecía. Al mismo tiempo, sospechaba que Kari Yamatou tenía segundas intenciones, posiblemente siguiendo instrucciones de ciertos miembros de la familia Matou. De lo contrario, sería muy difícil explicar el comportamiento de Kari Yamatou. Tenía un berserker monstruoso en sus estadísticas que la hacía sentir culpable con solo mirarlo. Podría decirse que, salvo el rey Gilgamesh, ese terrateniente tonto cuyos nobles fantasmas no cuestan nada y vencen a todos, ¿por qué aliarse con ella, esta servant de poca monta de clase Caster? Si se trata de aliarse, ¿no debería también buscar servants de clase Knig? ¿Me entiendes bien, Caster? Incluso sospecho que tu capacidad para recabar información supera a la de Assassin, que nunca ha aparecido. Conoces a todo el mundo a la perfección. El hecho de que la señorita Iya conociera asuntos tan antiguos convenció aún más a Kari Yamatou de sus propias capacidades. Tampoco sabía cómo la familia Einzbern se había involucrado con esta maga de la era de los dioses. Sin duda, sus habilidades mágicas eran extremadamente aterradoras. Quizás la forma homúnculo de la familia Einzbern se inspiró en su vida. Pero ya he demostrado mi sinceridad. Liberé al maestro de saber y a esa mujer. También debes entender que, si quisiera, podrías escapar de aquí, pero esos dos no pueden irse bajo ningún concepto. Los atributos de mi sirviente son casi superiores a los de la clase caballero. Había puesto a prueba el carácter de la señorita Ilya y su actitud hacia el rey dorado. Obviamente, a su juicio, ambas pruebas ya habían sido superadas. La señorita Ilya era la mejor candidata para formar una alianza. Una servidora de espíritu heroico cuyos objetivos coincidían en gran medida con los suyos. Por lo tanto, para sus propios fines, a Kari Yamatou tampoco le importó mostrarle suficiente sinceridad. Si Caster, sientes que esto aún no es suficiente, la runa roja en el dorso de la mano de Kari Yamatou brilló levemente. Luego miró al caballero negro a su lado. No estaba satisfecho con invocar a este espíritu heroico. O mejor dicho, Matou Zouken se estaba protegiendo de él, invocando a un espíritu heroico sirviente con excelentes habilidades mágicas. Necesitaba un servante experto en magia, capaz de rivalizar con aquel mago podrido y aterrador que había sobrevivido 500 años. Un mago de la era de los dioses. Este punto era más importante que los atributos. Por sello de comando, te ordeno, Berserker. Antes de que esta Caster lance un ataque contra nosotros, tienes prohibido atacarla. Hasta la conclusión de esta guerra del Santo Grial, ella será nuestra aliada. Sello de mando activado. Visiblemente, la hostilidad del caballero negro disminuyó cada vez más. Incluso sus rugidos fueron disminuyendo gradualmente. Se limitó a mirar fijamente a la señorita Ilya. Esta fue su segunda muestra de sinceridad. La base para que la señorita Ilya aceptara la alianza. Para ello, no dudó ni un instante en utilizar un preciado sello de comando. Veo su sinceridad, señor Kari Yamatou. La señorita Ilya no bajó la guardia, solo mostró una sonrisa superficial, ya no tan agresiva como antes.
Después de todo, al otro aún le quedaban 2 sellos de mando. Aún podía desobedecer las órdenes emitidas. Entonces, señor Karilla Matou, ¿qué desea? Tu sangre, y dime cómo acabar con los gusanos de la cresta. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 40. Chapter 40. Ilya. Sakura Matou's life and death. What's that got to do with me? ¿Quieres mi sangre? ¿Y algún método para acabar con los gusanos cresta? ¡Qué exigencia tan audaz! Hoy te atreves a pedir mi sangre, mañana te atreverás a pedirme que te proporcione maná personalmente. ¿Acaso mi sangre es algo que se puede dar libremente? La señorita Ilya parpadeó, algo insatisfecha. Karilla Matou estaba haciendo exigencias desorbitadas. Su sangre, francamente, casi consumía la energía mágica de un sello de comando. Además, una gran pérdida de sangre la dejaría débil y dolorida. El otro bando solo había usado un sello de comando para demostrar sinceridad y quería que ella le diera su sangre. Solo con esta condición ya obtendría beneficios sin pérdidas. Y la segunda condición. Ni siquiera podía entender lo que decía. Los gusanos del emblema sonaban parecidos a los familiares de la familia Matou. Tú, un mago de la familia Matou, ni siquiera sabes cómo disipar a los familiares mágicos de tu propia familia, y encima quieres que ella, una asesina, los disipe. ¿Qué sabía ella de todo esto? No le atribuyas arbitrariamente otras facetas más allá de ser una invocadora, ¿de acuerdo? En cuanto a la magia, aparte de la magia de hilos, solo tenía un conocimiento superficial de la alquimia de la familia Inzbern. Esto era una habilidad adquirida. De todo lo demás, no tenía ni idea. Señor Karilla Matou, ¿no está exagerando un poco? ¿Cree que su sinceridad actual se puede intercambiar por mi sangre o por el método para disipar los gusanos del emblema? Solo mi sangre equivale a la energía mágica de un sello de comando. Disipar los gusanos del emblema, este tipo de magia, tampoco es poca cosa. ¿Acaso piensa que soy demasiado fácil de convencer? La primera vez fue demasiado doloroso. En segundo lugar, sinceramente no sabía cómo. La señorita Ilya, aparentemente impotente, extendió su fría hoja, sin pronunciarse con firmeza, insinuando que el precio que pedía el otro no era suficiente. Si quería cooperación, tendría que pagar. Era una negociación indirecta. Podía incumplir ciertas condiciones, pero no podía dejar que los demás supieran que no podía cumplirlas. Al fin y al cabo, sinceramente, ahora mismo no tenía mucha iniciativa. Ese caballero negro representaba una amenaza demasiado grande para ella. Solo podía intentar disimular y aparentar ser una experta en magia. ¿De verdad sabes cómo ahuyentar a los gusanos cresta? Al oír esto, Karilla Matou se emocionó un poco. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas, mirando fijamente a la aparentemente relajada señorita Ilya. Algo informado. Después de todo, en la era de los dioses, también tuve algunos amigos con los que me llevaba bastante bien, expertos en magia relacionada con la flora y la fauna. Justo después de que terminara la era de los dioses, solo sobreviví yo. Recordarlo me produce cierta melancolía al pensar en cómo cambian las cosas, su mirada reflejaba cierta complejidad mientras suspiraba. La señorita Ilya parecía una anciana lamentando la fugacidad de los asuntos mundanos. Sumado a su menuda complexión, inexplicablemente daba la impresión de ser una niña que fingía comprender. Pero Karilla Matou, en cambio, sentía que esto aumentaba su credibilidad. Después de todo, él había visto su carácter con sus propios ojos. Esa noble conducta de cumplir los juramentos de alianza, aunque solo fueran promesas verbales, escoltando personalmente a los maestros aliados fuera del campo de batalla. Reconoció que ni siquiera él mismo podría lograrlo. Claramente, un momento antes, ella y Saber eran grandes enemigas. Al siguiente, podían confiar sus espaldas sin reparo alguno. Tales cosas eran tan increíbles como la posibilidad de luchar junto a la Tokion Tosaka a quien siempre había odiado. Una heroína como ella no tenía necesidad de engañarlo. Los logros mágicos de los magos de la era de los dioses eran algo que él, un simple mortal, jamás podría imaginar. Porque incluso él conocía la regla básica del mundo mágico. Cuanto más antiguo el misterio, más poderoso era. Por supuesto, mis conocimientos son bastante limitados. No tengo una idea muy profunda de qué son exactamente los gusanos cresta. Señor Karilla Matou, usted lo entiende, ¿verdad? En muchos casos, la magia de la era de los dioses y la magia moderna difieren un poco en terminología y principios. Lo entiendo, lo entiendo. La magia se puede perfeccionar, pero los principios no pueden escapar a tus ojos como mago de la era de los dioses.
Kari Yamatou lucía una expresión de comprensión absoluta, como diciendo: ya lo entiendo, ya lo entiendo. La señorita Ilya quedó bastante satisfecha. Como es sabido, cuanto más se habla, más errores se cometen. Mientras su identidad no quedara completamente al descubierto, bastaba con que dijera vagamente algunas frases hechas que cualquiera entendería, y los demás la considerarían una gran profesional en este campo. Precisamente eso. ¿Acaso la familia Matou no afirmaba públicamente poseer magia de mariposas y magia de agua? ¿Qué relación tenían ahora con los insectos? ¿Podrían ser variantes evolucionadas de la magia de mariposas? Cabe mencionar que, a juzgar por las apariencias, eran dignos de ser la familia mágica local de la Guerra del Santo Grial. Realmente ocultaban armas secretas. Entonces, renegociemos las condiciones de la alianza. Los gusanos cresta son técnicas secretas desarrolladas por la familia Matou, similares a los gusanos de 3 cadáveres creados artificialmente. Según la información que he consultado, los gusanos cresta, tras ser implantados en el cuerpo humano y cultivados, se convierten en nervios similares a los circuitos mágicos, combinándose con los nervios originales y extendiéndose por todo el cuerpo. Kari Yamatou soportó a la fuerza el dolor de los insectos que devoraban su cuerpo, cubriéndose la frente mientras intentaba recordar con dificultad. Los crestas mágicas, transformados a partir de gusanos cresta, normalmente permanecen inactivos. Sin embargo, una vez activados, invaden los nervios del huésped, operando continuamente mientras se alimentan de su fuerza vital en forma de energía mágica. Tras consumir esta energía, los gusanos, para obtener nutrientes, se alimentan de la carne del huésped. Estos gusanos emblema son lo que ese bastardo de Tokion y Tosaka, después de enviar a la segunda hija de su familia, Sakura, a la familia Matou, afirmó implantar como emblemas mágicos hereditarios. Caster, ¿tienes alguna idea sobre esos insectos? Una vez que los gusanos cresta se implantan en el cuerpo, son muy difíciles de eliminar por completo desde el exterior. Pero creo que tú, como mago de la era de los dioses, debes tener algún método. Esto suena un poco a prácticas heréticas. No, espera, esto fue simplemente un invento genial. ¿Acaso la familia Matou estaba compuesta enteramente por jugadores que quemaban vidas? Incluso se podían simular circuitos mágicos mediante insectos. Además de ser un proceso que consumía bastante energía, era prácticamente un circuito mágico artificial perfecto. Otorgar circuitos mágicos a personas sin aptitud mágica. El valor de tales gusanos con cresta mágica no era para nada insignificante. La señorita Ilya se sintió algo sorprendida y tuvo impresiones favorables hacia los magos de la familia Matou. Aunque sonaban muy herético y de hecho lo era. Pero en el mundo mágico, esto era bastante normal. Al fin y al cabo, esa pedófila de pechos planos que se había refinado en su adolescencia. Simplemente sacrificar su vida para obtener talento mágico, los gusanos de la cresta ya eran algo muy común. Había que tener en cuenta que el talento mágico no era algo que todos poseyeran. En un mundo sin poderes sobrenaturales, este era un camino para obtenerlos, y uno muy accesible, por cierto. No preguntes. Si se le preguntaba, la señorita Ilya siempre pensaba que se trataba de malhechores. Consideraba que esa magia era muy avanzada e impresionante. También tengo cierto conocimiento sobre esos insectos. Debo decir que los magos modernos han dado a luz a muchos genios. La persona que inventó estos gusanos crestados, incluso en la era de los dioses, podría haber dejado logros legendarios. Si se presenta la oportunidad, me encantaría tener una conversación a fondo con ese creador. La señorita Ilya suspiró de nuevo, aunque esta vez de corazón. En la descripción de Kari Yamatou, aparte de absorber algo de energía vital, estos gusanos cresta aparentemente no presentaban mayores problemas. Además, ¿qué mago no absorbía algo de energía vital? En general, no podía juzgar las ventajas y desventajas de los gusanos de la cresta. Pero, personalmente, admiraba profundamente al genio que fue pionero de esta magia. Después de todo, cualquiera que fuera la intención original al crear los gusanos de la cresta, sin duda, en el mundo de la magia moderna, solo un mago famoso de rango color podría haber creado una magia tan impresionante. Esta pregunta no es importante. Además, el mago que inventó los gusanos cresta es solo un ser despreciable. La expresión de Kari Yamatou no era buena, pues no comprendía en absoluto la admiración de la señorita Ilya. Como era de esperar, todos los magos eran unos lunáticos inhumanos. Solo quiero saber, ¿pueden eliminar los gusanos cresta y mantener ilesa a la persona implantada?
Esta era la pregunta que más le preocupaba, casi al mismo nivel que sus pensamientos y su odio hacia Tokion y Tosaka. Oh, es posible. Solo que es un poco complicado. Si te han implantado gusanos crestados, ven y puedo eliminarlos ahora mismo. Tras reflexionar un instante, la señorita Iya extendió sus pequeñas manos inofensivamente, esperando al mismo tiempo que si Kari Matou realmente se atrevía a venir, ella lo enviaría inmediatamente a encontrarse con Satanás. No soy yo quien necesita que se disipen los gusanos de la cresta, pero, al decir esto, Kari Matou hizo una pausa. Pero considerando que el carácter de la señorita Iya realmente merecía confianza, después de pensarlo brevemente durante unos segundos, decidió decir la verdad. Seré sincero contigo, Caster. Quiero salvar a una niña. Esa niña es Sakura Tosaka, la segunda hija de Tokion y Tosaka, enviada a la familia Matou. Le han implantado gusanos cresta y está bajo la constante vigilancia de la familia Matou. Quiero pedirte que me ayudes a rescatarla. Por esto, incluso estoy dispuesto a renunciar al Santo Grial. El resto de mi miserable vida te ayudará a ganar la guerra del Santo Grial. No hay nada de malo en decir esto. Después de todo, el hecho de que él no pudiera con Matou Zouken no significaba que un mago de la era de los dioses no pudiera con él. En última instancia, en su opinión, la diferencia entre los magos modernos y los de la era de los dioses era enorme. Los logros mágicos de los magos de la era de los dioses eran, sin duda, superiores. Además, tampoco le pidió de forma presuntuosa que tratara directamente con Matou Zouken. Con solo eliminar a los gusanos cresta y llevarse a Sakura, esas cosas no deberían ser un gran problema. La segunda hija de Tokion y Tosaka, Sakura Tosaka. ¿Qué tienen que ver su vida y su muerte con usted, señor Kari Matou? O mejor dicho, ¿qué tienen que ver conmigo la vida y la muerte de la heredera de una familia con poderes mágicos? La familia Matou afirma públicamente poseer magia de mariposas y magia del agua. Ahora aparece la magia de los insectos. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que la familia Matou tiene raíces profundas. Sakura Tosaka, debería decir Sakura Matou. Aunque el emblema mágico implantado sea falso, la identidad de la heredera de la familia Matou es genuina, ¿verdad? Me estás pidiendo que secuestre a Sakura Matou. Señor Kari Matou, ¿sabe a qué me enfrentaré? No puedo decir mucho sobre la relación entre las familias Matou y Tosaka, pero usted tampoco, ¿verdad? ¿Se atreve a confirmar que Tokion y Tosaka no aprobó tácitamente la implantación del gusano del emblema? No se atreve, ¿verdad? Así que, si secuestro a Sakura Matou, me enfrentaré a la persecución conjunta de dos grandes familias mágicas de la ciudad de Fuyuki. La familia Matou pensará que robé a su heredera. Tokion y Tosaka pensará que arruiné el futuro de su segunda hija. Señor Kari Matou, ¿ha considerado tales consecuencias? La señorita Iya casi se reía de la rabia. ¿Una locura? ¿Hacerla enfrentarse a dos grandes familias mágicas simultáneamente sin motivo alguno? Aunque esto podría granjearle un poderoso aliado ¿pero quién se creería los acuerdos verbales salvo los necios? No se atrevería a pensar ingenuamente que la familia Matou sería fácil de tratar. Si se habían convertido en los matones de Fuyuki, claro que tenían sus razones. Incluso si lograba lidiar con la familia Matou, ¿qué más daba? Kari Matou podía retractarse con una sola frase, dejándola sin ningún esfuerzo. Luego, simplemente se llevaría a Sakura Matou y se marcharía. Se convertiría en el blanco de la ira de dos grandes familias mágicas. Eso sí que sería un espectáculo. Quizás Tokion y Tosaka usaría directamente los sellos de comando para obligar al rey Gilgamesh a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hay de la posibilidad de que la Sakura Matou implantada sea muy lamentable y esté sufriendo? Para una niña tan pequeña, ¿no fue esto demasiado cruel? Dios mío. ¿Acaso los demás eran infelices para que ella no lo fuera? ¿Cuántas veces había asesinado a otros desde su debut? ¿En cuál de ellas no fracasó por diversas razones? Llevaba una vida precaria, sin saber si mañana la mataría a algún monstruo con estadísticas de espíritu heroico sirviente. ¿Acaso tenía tiempo para compadecerse de los demás? Al menos Sakura Matou, aunque desafortunada, podría vivir muchos años. Después de crecer e ir a la escuela, quién sabe, tal vez conozca a algún senpai y vivan momentos felices. ¿Y ella? En 7 días, debía matar a todos los servidores espíritu heroicos o ser asesinada por ellos. Su vida antes y después de la transmigración, además de la desgracia, seguía siendo una desgracia. Siendo ya tan desafortunada, ¿aún tenía que compadecerse de los demás con benevolencia? Entonces, ¿quién se compadecería de ella?
Yo, no sé si Tokio ni Tosaka lo sabe. Pero, a juzgar por la personalidad de esos magos, supongo que sí. Al decir esto, Kari Yamatou se quedó sin palabras. Su pensamiento era simple. Salvar a Sakura. También estaba dispuesto a darle a la señorita Ilia cualquier compensación. Solo que no sabía si Tokio ni Tosaka estaba al tanto de este asunto. Suponiendo que Tokio ni realmente lo supiera y la señorita Ilia hizo desaparecer repentinamente la sucesión al trono de la familia Matou, la segunda hija del rey. Dada la fuerza demostrada por el rey dorado, la señorita Ilia inevitablemente sufriría una persecución que casi la llevaría a la muerte. Puedo ayudarte. Pero salvar a Sakura Matou, no. A menos que eliminemos al servant de la familia Tosaka. Esa aliada mía, mi hermana mayor, está en serios problemas. Ese espíritu heroico sirviente de la familia Tosaka no es algo que uno o dos héroes puedan manejar. Debo regresar para cumplir mi alianza con ella. No tengo tiempo que perder aquí contigo. Al ver que el pez picaba el anzuelo, la señorita Ilia se giró fríamente y dijo con voz gélida. Hoy no lo podía creer. 5 sirvientes luchando contra uno, y el caparazón roto de la tortuga del rey Gilgamesh aún podía defenderse. Claro que, para ello, el caballero negro no era realmente inútil. Mejor no ser una don nadie, más llamativa que útil como ella. De lo contrario, si la situación era grave, optaría sin dudarlo por huir, matando primero a Kiritsugu y a los demás. Pero si la situación era favorable, entonces era necesario adoptar esa apariencia de lealtad y rectitud. Primero, mataría a todos aquellos que no fueran sus aliados y no reconocieran esa apariencia. No. No te vayas. Mientras estés dispuesto a ayudar a Sakura, Caster, ya sea con sellos de comando o con la ayuda en la guerra del Santo Grial, haré lo que sea. Aceptaré cualquier condición que propongas. Aunque me cueste todo, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Al ver que la señorita Iya estaba a punto de marcharse, Kari Yamatou, cuyo dolor ya se estaba volviendo insoportable, se cubrió el pecho. Tosía dolorosamente, medio arrodillado en el suelo como aferrándose a la última esperanza de vida. Soportando a la fuerza un dolor intenso, extendió la mano, temblando en súplica. Sí, sin ti, Caster, entonces Sakura, basta. Señor Kari Yamatou. La señorita Ilia, a punto de marcharse, giró la cabeza. Su mirada gélida se posó en Kariya, que estaba medio arrodillado y tosía sangre con dolor, como si contemplara basura o una lástima desdeñosa. Su expresión era la de una persona justa frente a alguien humilde. Esto era natural. Siendo una persona honesta y digna de confianza, ¿cómo podía tolerar a una persona tan irreflexiva y sin planes, una salvación egoísta y basada en la autosuficiencia? Nunca pensó en el sufrimiento que otros afrontarían después de salvarlos. Ni siquiera tuviste en cuenta las consecuencias para mí y para Sakura Matou. Señor Kari Yamatou, usted realmente, solo piensa en sí mismo. Comentario 0 comentarios. Votar.